Querida familia, muy buenos días, Dios les bendiga. De verdad que es un gusto estar nuevamente con ustedes. Hoy quiero que veamos un tema que es muy interesante y tiene que ver con las consecuencias del bautismo. Estamos hablando sobre el bautismo mucho últimamente porque pues vamos a tener un programa de bautismos en el mes de mayo y es muy importante que nos enteremos sobre los beneficios de ser bautizado. Así pues que les invito a que me acompañen en una oración porque vamos a mirar cómo obra el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas después del bautismo. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias te damos, bendito Dios del cielo, porque tú dijiste en tu palabra que no nos dejarías huérfanos, Señor, sino que nos mandarías el otro Consolador, Señor. Y también dijiste que recibiremos poder cuando haya sobrevenido en nosotros el Espíritu Santo, Padre Santo. Por eso hoy, Dios del cielo, queremos entregar este tiempo en tus manos y suplicarte que tú ministres a nuestros corazones tu voluntad, Señor, y que permitas que podamos comprender cómo obra tu Espíritu Santo en nuestras vidas una vez nos bauticemos, Señor. Te alabamos, Dios, te bendecimos y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Muy bien, familia, pues el ser creyentes en Jesucristo, en la obra redentora que Él hizo en la cruz del Calvario y bautizarnos, nos genera un privilegio, y es el privilegio de convertirnos en el templo del Espíritu Santo. Y no se trata solamente de que nosotros nos convertimos en un lugar en donde more el Espíritu Santo de Dios, y Él va a estar ahí indiferente o porque no tenga dónde estar. No, al contrario, el Espíritu Santo de Dios va a morar en nosotros porque va a empezar a interactuar y a tomar control de nuestra vida de una forma muy interactiva. El Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros y empieza a hacer una transformación de adentro hacia afuera, de tal manera que nuestra vida empieza a ser cambiada sin que nosotros muchas veces hagamos mayor esfuerzo. De tal manera que cuando nosotros aceptamos al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y cuando aceptamos el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario, recibimos la llenura del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas, ¿no es cierto? Y lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios es colocar en nosotros un espíritu de arrepentimiento. Y ese espíritu de arrepentimiento nosotros lo recibimos muchas veces por intercesión, porque otras personas oren por nosotros. Y entonces el Espíritu Santo de Dios toca nuestro corazón y coloca un espíritu de arrepentimiento que va a estar en nosotros por un tiempo, quizás motivándonos a que nos arrepintamos. Y nosotros tenemos la opción de arrepentirnos o no. Y tomamos una determinación de aceptar o no a Jesucristo. Pero cuando aceptamos a Jesucristo, de una vez, dice en la palabra de Dios, que el Espíritu Santo de Dios empieza a ministrarnos aún mucho más. Pero cuando bajamos a las aguas bautismales, recibimos el don del Espíritu Santo, y este don del Espíritu Santo significa que el Espíritu Santo de Dios va a estar morando en nosotros. No va a estar sobre nosotros, sino que va a estar morando en nosotros y va a estar interactuando con nosotros y va a estar ayudándonos en nuestro caminar. Y es cuando nosotros nacemos a una nueva vida en Cristo. El Espíritu Santo empieza a hacer una transformación en nuestras vidas desde adentro hacia afuera, desde nuestro interior, desde nuestros principios, desde nuestros valores, desde nuestra conciencia. El Espíritu Santo de Dios empieza a cambiar nuestras prioridades, nuestras lealtades. El Espíritu Santo de Dios va transformando nuestros gustos y va sacando y va limpiándonos de aquellas cosas que realmente no nos conviene llevar en nuestra vida. El Espíritu Santo de Dios es un regalo que Dios nos da. Y es un regalo que Dios nos da, pero también es la razón por la cual podemos ser transformados tan drásticamente. Ustedes habrán oído testimonios de personas que eran malhechores, que hoy son verdaderos hombres de bien. Muchos de ellos son pastores. Y nosotros decíamos, hombre, ¿cómo puede ser posible que este hombre que estaba en la cárcel y que cometió tantos crímenes y que hizo esto y lo otro, ahora esté predicando la palabra de Dios? Eso parece absurdo, parece como un cuento de hadas. Pareciera que el hombre hubiera encontrado una nueva estrategia para poder engañar a los demás.
Pero no es así. Realmente el Señor hace una transformación total en nuestra vida, de tal manera que cambia todas nuestras prioridades, todos nuestros principios, todos nuestros valores, y los ordena de tal nivel, de tal manera que nosotros podamos llevar una vida como Dios quiere, de acuerdo con la palabra de Dios. Y por esta razón es tan importante que nosotros conozcamos cómo obra el Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas. El Señor nos dio la promesa de que Él estaría con nosotros hasta el fin. Y dice en la palabra de Dios en Mateo 28:20, dice, porque donde están 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Y se está refiriendo al Espíritu de Cristo. El Espíritu Santo de Dios es el mismo Espíritu de Cristo. A veces pensamos que son 2 espíritus diferentes, pero no es así. El Espíritu Santo de Dios es el mismo Espíritu de Cristo. ¿No es cierto? Es el mismo espíritu de poder, de amor y de dominio propio que el Señor prometió darnos. Es el mismo espíritu que derrama sobre nosotros el amor de Dios para que nosotros podamos ser instrumentos de su amor. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 9, dice así: sin embargo vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él, dice Romanos 8:9. Entonces, noten lo importante de esto. Si nosotros tenemos el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y se nota que el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu de Cristo está en nosotros, es una evidencia de que nosotros somos de Cristo. Dice, vosotros no estáis bajo la carne. Entonces, cuando tenemos el Espíritu de Cristo, nunca podremos estar bajo la carne. Porque el Espíritu de Dios va a estar en nosotros y estaremos sometidos al Espíritu de Dios, así como Jesucristo estuvo sometido al Padre. Recuerden que Él decía, estas cosas no las hablo yo de mi propia cuenta, sino el Padre es el que me dice qué es lo que tengo que decir. Y pasa lo mismo con el Espíritu Santo de Dios. Cuando nosotros nos dejamos guiar por el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios está mostrándonos el camino, diciéndonos qué es lo que tenemos que hacer en una situación y en otra. En 2 Corintios 3:17 nos dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad, ¿no es cierto? Entonces note que el Espíritu Santo de Dios, una de las cosas importantes que hace es traer libertad a nuestras vidas, libertad para poder pensar, libertad para poder hablar, libertad para poder congregarnos, libertad para poder proclamar el mensaje de salvación de Jesucristo. En los tiempos de Jesús, el Espíritu Santo estaba en Él, pero no descendía sobre los creyentes, solamente hasta después de Pentecostés. Los discípulos no habían tenido la experiencia de ser templos del Espíritu Santo, sino hasta Pentecostés, y mientras tanto veían las manifestaciones del Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo de Dios no moraba en ellos. Pero yo, a la verdad, os digo, os conviene que yo me vaya, decía Jesús. Si yo no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. O sea, el Consolador es el Espíritu Santo de Dios. Lo mandó Jesucristo. Quizás ellos no comprendieron completamente lo que el Señor estaba diciendo. Pero en Juan 14:16 dice, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre. Y en Juan 15:26 dice, pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. ¿No es cierto? Entonces todos estos anuncios los hizo Jesús antes de mandar al Espíritu Santo de Dios y por lo tanto antes de su crucifixión. Y de igual manera, en alguna oportunidad cuando Jesús estaba predicando, estaba en su vida pública, dice en la palabra que vino un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo. Esto está en Juan 3:1. Él era un dignatario de los judíos. Y dice, este vino de noche y le dijo, ¿por qué vendría de noche? Pues simplemente porque él era rabino y era de la clase religiosa y no quería que
fuera evidente que una persona, un sacerdote como él, estuviera hablando con Jesús, porque seguramente en el Sanedrín ya habían hablado de desecharlo, ¿no? Pero lo cierto del caso es que este va de noche y le dijo: Rabí significa rabino, sabemos que has venido de Dios como maestro, ¿no? Y cuando dice sabemos, se supone que él está hablando en nombre de los miembros del Sanedrín, que era la élite de la iglesia en aquel tiempo. Y le dice: sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si no está Dios con él. Ellos sabían realmente que Jesús sí hacía milagros, y los hacía es porque Dios estaba con él. Y Jesús le respondió y le dijo: de cierto te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y Nicodemo le preguntó: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez al vientre de su madre y nacer? Y respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije: os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Muy bien. Entonces vemos que aquí el Señor habla de que es necesario nacer del agua y del Espíritu. Y la pregunta es: ¿cómo hacemos para nacer del agua y del Espíritu? ¿No es cierto? Esto significa, pues tiene dos significados. Por una parte, el agua semeja la palabra de Dios. La palabra de Dios trae para nosotros un nuevo nacimiento, trae una promesa de salvación. La palabra de Dios nos va a llevar a que podamos experimentar un nuevo nacimiento. Y este nuevo nacimiento lo vamos a experimentar realmente después de conocer la palabra en el bautismo. En el momento en que bajamos a las aguas bautismales y que nos bautizamos, allí estamos naciendo del agua, ¿no es cierto? Pero dice en la palabra que cuando salgamos de ella, cuando salgamos de esas aguas bautismales, vamos a recibir el don del Espíritu Santo. Y esto significa que el Espíritu Santo de Dios va a morar en nuestro corazón, en nuestra vida, y va a empezar a interactuar y a permanecer en nosotros. Y este es el nacimiento del Espíritu. Muy bien. El Espíritu Santo de Dios es también el Consolador. El Espíritu Santo de Dios, el Señor nos lo mandó, Dios nos lo mandó en el nombre de Jesús y nos lo enseñó para que nos enseñara todas las cosas y para que nos hiciera recordar todo lo que Jesús nos dijo y lo que ha escrito en su palabra. En Juan 14:26 lo promete, dice: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Y el Espíritu Santo de Dios realmente es para todos los creyentes. Para todos los creyentes. No es solamente para los pastores, ungidos de Dios, siervos de Dios. No, todos somos llamados para ser siervos de Dios. Y por lo tanto, como es la obra del Espíritu Santo de Dios, el Espíritu Santo de Dios puede estar en cada uno de nosotros. El Señor lo prometió. En Hechos 1:8 dijo: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta lo último de la tierra. O sea, el Señor nos da su Espíritu Santo para que nosotros testifiquemos de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. El Espíritu Santo de Dios no es solamente para que esté ahí morando en nuestro corazón y que nos sintamos felices de que Él está ahí. No, es porque el Espíritu Santo de Dios empieza a trabajar con nosotros desde nuestro corazón, desde nuestra alma, desde nuestro interior, para que nosotros hagamos la obra de Dios. Porque dice el Señor que el Señor nos ha resucitado para buenas obras, las cuales Dios ha preparado de antemano para que nosotros andemos en ellas. Amén. El día de Pentecostés es realmente el momento sublime de la iglesia, porque es cuando se cumple la promesa que el Señor dio, que nos mandaría al Espíritu de Cristo, al Espíritu Santo de Dios. Y quiero invitarlos a que leamos Hechos 2, que es un pasaje muy bien. Vamos a leer solamente los primeros 4 versículos. Y dice así: cuando llegó el día de Pentecostés,
estaban todos unánimes juntos. Unánimes quiere decir en un solo ánimo, unánimes. Y estaban juntos, no estaban peleados, no estaban disgustados, estaban juntos adorando a Dios, buscando la presencia del Señor, orando, intercediendo los unos por los otros, leyendo las Escrituras, meditando en ellas. Y dice el versículo segundo, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Dice, y se le esparcieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. El Espíritu Santo sirve a un propósito importante en la vida de los creyentes. Él cumple muchas funciones y hace muchos trabajos en nuestra vida. Y lo primero que hace es convencernos. Y es el Espíritu Santo de Dios el que nos convence de pecado para traer a los hombres y mujeres a Jesús. Usted no podría volverse un creyente sin el ministerio del Espíritu Santo. Y el ministerio del Espíritu Santo de Dios se desarrolla por la misericordia de Dios. Porque Dios ve que quizás nosotros estamos tratando de buscar a Dios o ve que estamos perdidos y que quizás nos espera ahí la condenación del infierno, y Dios extiende su misericordia sobre nuestras vidas y coloca un espíritu de arrepentimiento para que volvamos nuestros ojos hacia Él. O pudiera ser que algún cristiano, amigo nuestro, esté orando por nosotros y su intercesión hace que el Espíritu Santo de Dios obre en nuestra vida y que entonces nosotros podamos llegar a recibir ese espíritu de arrepentimiento y podamos evaluar nuestra vida de pecado y decir, no, la verdad estamos caminando en un camino que no es bueno. Vamos a cambiar, vamos a buscar de Dios. Y en ese momento, ese espíritu de arrepentimiento nos va a convencer de pecado, de justicia y de juicio, como lo dice la palabra de Dios. En la palabra de Dios dice, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de justicia y de juicio. En cuanto a pecado, porque no creen en mí. En cuanto a justicia, porque me voy al Padre y no me veréis más. Y en cuanto a juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Dice Juan 16, del 8 al 11. Otra cosa que hace el Espíritu Santo de Dios es que regenera nuestro espíritu. Nuestro espíritu quizás estaba adormecido, estaba encallecido. Cuando nosotros cometemos un pecado, quizás sentimos un poquito de esa responsabilidad, esa culpa, ese remordimiento de haber ofendido a Dios, de haber actuado mal. Pero cuando repetimos ese pecado una y otra vez, finalmente nuestra conciencia queda completamente encallecida. Pero una de las obras del Espíritu Santo es que regenera nuestra conciencia, que es parte de nuestro espíritu. Dice la palabra de Dios, Él nos salvó, no por las obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino según su misericordia, por medio del lavamiento, de la regeneración, de la renovación del Espíritu Santo. Otra cosa que el Espíritu Santo de Dios hace es que nos santifica. La sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, pero el Espíritu Santo de Dios nos santifica. Y esto no es lo mismo. Santificarnos quiere decir que nos convierten en santos, nos convierte en santos. El Espíritu Santo de Dios nos convierte en santos, nos santifica. Y esto no es solamente que nos quite el pecado, porque el Espíritu Santo de Dios no nos quitó el pecado, nos lo quitó fue Jesús, porque Él pagó por nuestros pecados. Pero el Espíritu Santo de Dios nos mantiene en santidad, y por eso dice que el Espíritu Santo de Dios es el que nos santifica. Él toma nuestra vida y nos capacita para vivir justamente. Dice la palabra de Dios, pero nosotros debemos dar gracias a Dios siempre por vosotros, hermanos amados en el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, por la santificación del Espíritu y fe en la verdad. Esto está en 2 de Tesalonicenses 2:13. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos bautiza con su Espíritu, claro que sí. El bautismo del Espíritu Santo es una evidencia de que el Espíritu Santo de Dios mora en nosotros. Leímos en el libro de Hechos que todos fueron bautizados, llenos del Espíritu Santo, y comenzaron a hablar en distintas lenguas como el Espíritu les daba que hablasen. Estaba en Hechos 2:4.
El Espíritu Santo de Dios mora dentro de nosotros. El propósito de esta habitación es fortalecer la nueva naturaleza recibida a través de la salvación. Dice en 1 Corintios 6:19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en nosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Así que cuando nosotros nos convertimos al Señor, ya no somos nuestros, ya no somos dueños de nuestro cuerpo. Ya no podemos hacer lo que queramos con él, como decíamos antes en el mundo. No, yo soy dueño de mi cuerpo y hago lo que quiera con él. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, todas son hechas nuevas. Gálatas 5:16 dice, digo pues, andad en el Espíritu y nunca satisfagáis los malos deseos de la carne. Porque la carne es contra el Espíritu y el Espíritu contra la carne, y ambos se oponen mutuamente para que no hagáis lo que quisierais. Cuando empieza a morar el Espíritu Santo de Dios en nosotros, indudablemente la carne está ahí, porque nuestra carne nos ha acompañado durante toda la vida y normalmente le hemos dado gusto a la carne, a pesar de que hubiera sido en pecado. Y cuando nosotros logramos llegar a las aguas bautismales y recibir el don del Espíritu Santo tiene que batallar contra la carne, y esta batalla la vivimos nosotros internamente. Y vemos que el Espíritu nos dice que hagamos una cosa, pero nuestros miembros nos piden que hagamos otra, por la inercia del pecado en nuestras vidas, porque estamos acostumbrados, tenemos esa tendencia pecaminosa que de alguna manera nos atrae. Pero la bendición es que cuando vamos a las aguas bautismales, dejamos enterrada en esas aguas bautismales, esa tendencia pecaminosa, y nos va a quedar mucho más fácil tener victoria en Cristo Jesús. En el mundo natural, después de que una casa ha sido habitada por una persona por un periodo de tiempo, ella refleja el carácter de esa persona. Igualmente, nuestras casas espirituales deben reflejar el carácter del Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Otra cosa que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es que nos fortalece. Como dice Efesios 3:16, dice, a fin de que, conforme a las riquezas de su gloria, os conceda ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior. O sea, el Espíritu Santo de Dios nos fortalece en nuestro hombre interior para que nosotros podamos enfrentar los avatares de este mundo. El Espíritu Santo de Dios es nuestro ayudador. Es un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. De tal manera que Él nos fortalece interiormente para que podamos vencer la tentación o huir de ella. Otra cosa importantísima que hace el Espíritu Santo de Dios es que nos une como en un solo cuerpo. El Espíritu Santo de Dios hace que los creyentes vivamos en unidad. Y es la unidad del Espíritu. Y cuando estamos en unidad del Espíritu, vemos que el Espíritu Santo de Dios se manifiesta en forma impresionante, sobrenatural, con milagros, con sanidades, con prodigios, como lo vimos en Pentecostés, cuando estaban todos unánimes juntos. Unánimes quiere decir unidos en un solo ánimo. 1 Corintios 6:17 dice, pero el que se une con el Señor, un solo espíritu es con Él. O sea que cuando nosotros nos unimos con el Señor, y esto significa que vamos a las aguas bautismales, recibimos el don del Espíritu Santo, ahí estamos siendo uno con el Señor. Y dice que con Él somos un solo espíritu. Y esto es una bendición de Dios tremenda. Y dice la palabra, porque de la manera que el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y que todos sus miembros son del cuerpo, aunque son muchos, son un solo cuerpo. Así también es Cristo. Porque por un solo espíritu fuimos bautizados todos en un solo cuerpo. Tanto judíos como griegos, como boyacenses, como bogotanos, como colombianos, como americanos. Tanto esclavos como libres. Tanto empleados como dueños. Tanto jefes como subalternos. Y a todos se nos dio de beber de un solo espíritu. Dice 1 Corintios 12 y 13. Otra función importante que cumple el Espíritu Santo de Dios es que intercede por nosotros. La intercesión es muy poderosa.
Y el Espíritu Santo de Dios es nuestro intercesor, dice en la Biblia. Así que si te han dicho que hay otros intercesores, solamente el Espíritu Santo de Dios y Jesucristo son nuestros intercesores. No hay más intercesores entre Dios y el hombre. Bueno, claro, todos los demás cristianos podemos interceder por los demás, pero los cristianos que estén vivos, los que estén muertos, ya no tienen nada que ver con lo que sucede debajo del sol, aunque hayan sido cristianos muy usados por el Señor. Ellos ya pasaron a una nueva vida, están en otra dimensión, están en otro propósito y ya no pueden interceder por nosotros. A pesar de que en la religión tradicional nos digan que todos los familiares nuestros pueden estar allá convertidos en un angelito intercediendo por nosotros, esto realmente no es bíblico. Pero el Espíritu Santo de Dios sí intercede por nosotros. Y dice así la palabra de Dios. Asimismo, también el Espíritu nos ayuda en nuestras debilidades. Porque cómo debiéramos orar, no lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. O sea, Él sí está intercediendo por nuestras vidas. Y dice Judas 20, pero vosotros, oh amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. El Señor quiere que estemos orando siempre en el Espíritu y que busquemos comunión con el Espíritu Santo de Dios cada día. Y el Espíritu Santo de Dios entonces nos va a guiar, nos va a mostrar el camino en que debemos andar. Tenemos que tener ese tiempo de comunión porque el Señor nos dio su propio Espíritu para que estuviera con nosotros todo el tiempo. Dice la palabra de Dios, orando en todo tiempo en el Espíritu, con toda oración y ruego, y con toda perseverancia, orando por los santos, dice Efesios 6:18. Y cuando nosotros estamos haciendo esto, notamos que realmente el Espíritu Santo de Dios empieza a guiarnos en la toma de decisiones. Y esto es maravilloso, porque tomamos decisiones que son guiadas por el Espíritu Santo de Dios y por lo tanto siempre serán decisiones de bendición para nuestra vida. Otra función importante que hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida es que nos guía. Y dice la palabra en Juan 16:13, dice, y cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Pues no hablará por sí solo, no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oiga y os lo hará saber las cosas que han de venir. El Señor nos va a hacer saber las cosas que han de venir a través del Espíritu Santo. De tal manera que es muy importante estar en comunión con el Espíritu Santo de Dios, porque eso nos hace también verdaderos hijos de Dios. Porque un hijo, ¿quién es? Un hijo es una persona que tiene la misma naturaleza que el Padre. A veces pensamos que cuando nosotros hacemos una obra maestra, así sea un robot con figura humana, no podemos decir nunca que es nuestro hijo, porque seguramente está hecho de esencias diferentes, de materiales diferentes, funciona con algoritmos diferentísimos a los nuestros. Pero cuando nosotros recibimos el Espíritu Santo de Dios, es la misma esencia de Dios. Y por lo tanto, si tenemos una muy buena comunión con el Espíritu Santo de Dios, ahí sí podemos llamarnos hijos de Dios. Porque dice la palabra de Dios que los hijos de Dios son aquellos que son guiados por el Espíritu Santo de Dios. Esto está en el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. ¿Qué más hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? El Espíritu Santo de Dios demuestra el amor y hace que nosotros podamos amar aún a nuestros enemigos. Romanos 5:5 dice, y la esperanza no acarrea vergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, cuando viene el Espíritu Santo de Dios a nuestra vida, viene con un bálsamo de amor que nos inunda y que nos ayuda a amar a los demás. Y ahí es el momento cuando nosotros empezamos a tener carga por nuestros familiares, por nuestros amigos que no conocen del Señor. Y es cuando queremos que todos conozcan y que queremos que todos disfruten de la salvación y que disfruten de las promesas que Dios tiene para sus vidas, que disfruten de la palabra de Dios. Por eso dice en 2 Corintios 3:18, por tanto,
todos nosotros, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. O sea, el Señor va a ir transformándonos, va a ir llenándonos de su gracia, va a ir transformándonos y vamos a ser transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. El Señor nos cambia, nos transforma. El Espíritu Santo de Dios nos transforma. Dice la palabra de Dios que también Él nos revela la verdad, ¿no? En 1 Corintios 2:10 dice, pero a nosotros Dios nos la reveló por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las cosas profundas de Dios. Entonces, fíjense que el Espíritu Santo de Dios controla y escudriña todas las cosas profundas de Dios, pero también escudriña nuestro corazón cuando nosotros escuchamos la palabra de Dios. Dice en la palabra de Dios que la palabra de Dios es como una espada cortante, como una espada de 2 filos que penetra hasta los huesos y hasta los tuétanos y discierne las intenciones del corazón. Esto es a través del Espíritu Santo. Pero algo más hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida y es que nos enseña. El Espíritu Santo de Dios nos enseña la palabra. En 1 Juan 2:27 dice, y en cuanto a vosotros, la unción que habéis recibido de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que alguien os enseñe. Pero como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no falsa, así como os enseñó, permaneced en Él. Ok, aquí es algo bien importante. Este versículo hay que entenderlo muy bien, porque algunas personas decidieron, no, yo tengo la unción del Espíritu Santo, entonces no necesito estudiar la Biblia. Y aún muchos pastores deciden ir a predicar sin estudiar, sin prepararse. Porque dice que el Espíritu Santo de Dios le va a enseñar y le va a decir todo lo que tenga que decir. Pero note que termina el versículo diciendo, pero como la misma unción os enseña acerca de todas las cosas, y es verdadera y no falsa, así como os enseñó, permaneced en Él. ¿Y en quién tenemos que permanecer? En el Espíritu Santo de Dios, que es el Espíritu de Cristo, que es permanecer en Cristo, que es permanecer en la palabra de Dios. Recordemos que Jesucristo dijo, en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Y se está refiriendo a Jesucristo. O sea, tenemos que permanecer en la palabra de Dios para poder tener comunión con el Espíritu Santo. Y esto significa que tenemos que estudiar y meditar la palabra. El Espíritu Santo de Dios nos asegura de la salvación también. Dice en Romanos 8:16, el Espíritu mismo da testimonio juntamente con nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. O sea, el Espíritu Santo de Dios nos da testimonio de que somos hijos de Dios. O sea, en el profundo de nuestro corazón nosotros lo sabemos que somos hijos de Dios. Porque esta es una promesa que el Señor nos dio. Y dice en la palabra también que su palabra está impresa en nuestros corazones. 1 Juan 3:24 dice, y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y por eso sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu Santo que nos fue dado. O sea, el Espíritu Santo de Dios nos da la certeza de que Dios está con nosotros y que nosotros somos de Dios. Pero también el Espíritu Santo de Dios nos da libertad. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto dice Romanos 8:2. La ley del Espíritu de vida en Cristo nos libra de la ley del pecado y nos libra de la ley de la muerte. Así pues que podemos vivir en libertad y no sometidos a la esclavitud del pecado, no en ese tobogán del pecado que vamos desenfrenadamente sin parar, sino que el Espíritu Santo de Dios nos libra de la ley del pecado y de la muerte. Y dice 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. El Señor también, el Espíritu Santo de Dios es también nuestro consolador. Acuérdense que cuando el Señor se empieza a referir al Espíritu Santo, dice, no os dejaré huérfanos, os enviaré el otro consolador,
para que esté con vosotros. Y en Hechos 9:31 dice, entonces por toda Judea, Galilea, Samaria, la iglesia tenía paz, iba edificándose y vivía en el temor del Señor y con el consuelo del Espíritu Santo, y se multiplicaba. Y este es el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no lo ve ni lo conoce. Pero vosotros lo conocéis porque permanece con vosotros y está en vosotros. Pero el Consolador, el Espíritu Santo, el que el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os hará recordar todo lo que yo os he dicho. Eso dice Juan 14, 17 y 26. ¿Qué más hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Vivifica. Dice la palabra de Dios que el mismo Espíritu Santo que levantó a Jesucristo de los muertos es el que mora en nosotros. ¿No es cierto? El Espíritu puede vivificar una vida que esté muerta. Nuestra vida, nuestro espíritu estaba muerto en nuestros delitos y pecados. Y de hecho, Él nos hizo resucitar y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y dice la palabra de Dios en Romanos 8:11, y si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesucristo de entre los muertos mora en vosotros, el que resucitó a Cristo de entre los muertos también dará vida a nuestros cuerpos mortales mediante el Espíritu que mora en nosotros. El Espíritu Santo de Dios nos resucitó de nuestra vida de pecado, pero también puede resucitar a otros y quiere usarnos para que nosotros seamos instrumentos de resurrección para otras personas. El Espíritu Santo de Dios cuenta con nosotros. Recuerden que es el Espíritu de Cristo el que mora en nosotros. Y nosotros somos las manos de Cristo, los pies de Cristo, los labios de Cristo, los ojos de Cristo, los oídos de Cristo. ¿Para qué? Para la propagación del Evangelio. Para llevar el mensaje de salvación a aquellas personas que no le conocen. Pero ¿qué más hace el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo de Dios habla. Y muchas veces hemos tenido la experiencia de que el Señor nos hable. El Espíritu Santo de Dios nos habla. Dice en Marcos 13:11, cuando os lleven para entregarlos, no os preocupéis por lo que hayáis de decir. Más bien hablad lo que os sea dado en aquella hora, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Esto se refiere a la persecución de los cristianos. ¿Qué más hace el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida? Indudablemente demuestra el poder de Dios. 1 Corintios 2:4 dice, ni mi mensaje ni mi predicación fueron con palabras persuasivas de sabiduría, sino con demostración de espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El Espíritu Santo de Dios también nos inspira para la adoración. Juan 4:24, Dios es espíritu, y es necesario que los que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Qué más hace el Espíritu Santo de Dios? Él nos fortalece y nos capacita para que podamos ser testigos de la obra de Cristo en nuestras vidas. Él nos capacita para dar testimonio. El poder para dar testimonio es la verdadera evidencia de que uno ha sido bautizado en el Espíritu Santo. Y por eso el Señor dijo en Hechos 1:8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo de Dios y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Qué más hace el Espíritu Santo de Dios? Bueno, hemos visto tantas cosas que dijéramos, bueno, ya, ¿qué más puede hacer? Pero nos da unos regalos enormes, tremendos. Y es que el Espíritu Santo de Dios da dones a los hombres, a los creyentes. Y estas son habilidades especiales para permitirle funcionar eficazmente como miembro, como parte de la iglesia, como ministro de la iglesia. El Espíritu también desarrolla el fruto espiritual en la vida de un creyente. El fruto espiritual se refiere a la naturaleza del Espíritu Santo en la vida de un creyente. Debido a la importancia del fruto del Espíritu Santo, el Señor nos da los dones para que nosotros podamos ejercitarlos
y que podamos también manifestar el fruto del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y tenemos que pedir el Espíritu Santo de Dios. En otra oportunidad hablaremos sobre los dones del Espíritu Santo. No tenemos tiempo hoy. Pero algo que es importante es ¿cómo hacemos para que el Espíritu Santo de Dios more en nosotros permanentemente? Pues tenemos que anhelar la presencia del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Tenemos que pedir la presencia del Espíritu Santo. Tenemos que pedir la llenura del Espíritu Santo en nosotros. En Lucas 11:11 dice, ¿qué padre de vosotros si le pide un pan le dará una piedra? ¿O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? ¿O si le pide huevo le dará un escorpión? Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Recordemos que somos templo del Espíritu Santo de Dios y que el Espíritu Santo de Dios está en nosotros y que hemos sido comprados por precio. Y por lo tanto tenemos que glorificar a Dios en nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, porque tanto nuestro cuerpo como nuestro espíritu le pertenecen a Dios. El Espíritu Santo de Dios es el mejor regalo que nosotros podemos recibir. Y tenemos que aprender a tener comunión con el Espíritu Santo. Tenemos que aprender a obedecerle al Espíritu Santo. Porque cuando el Espíritu Santo nos dice que hagamos alguna cosa, tenemos que obedecerle. Y Él va a estar feliz de seguirnos hablando, porque sabe que nosotros lo obedecemos. Pero cuando el Espíritu Santo nos dice que hagamos algo y no lo hacemos, indudablemente se contrista, se entristece. Y va a ser más difícil que la próxima vez nos diga qué quiere que nosotros hagamos. Por lo tanto, es muy importante que nosotros alimentemos esa relación, esa interacción con el Espíritu Santo de Dios, para que seamos instrumentos de su amor y de su servicio. El Espíritu Santo de Dios quiere usarnos para hacer su obra. Acuérdense que la obra de Dios es la obra del Espíritu Santo, pero nosotros somos los canales a través del cual Él hace la obra. Tenemos que vivir en comunión con el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Y esa comunión tenemos que alimentarla diariamente mediante la obediencia al Espíritu Santo de Dios. Muchas veces el Espíritu Santo de Dios nos dice, no hagas esto. Y seguramente luchamos para no hacerlo. Y en algunas oportunidades desobedecemos y finalmente lo hacemos. Bueno, ahí hemos realmente afrentado al Espíritu Santo de Dios. Pero cuando nosotros le obedecemos, Él va a estar complacido de seguirnos guiando y de seguirnos mostrando el camino en que debemos andar. Y por eso es tan importante alimentar esa relación con el Espíritu Santo, porque Él se va a gozar en bendecirnos, en respaldarnos en nuestro ministerio y en todas las cosas que nosotros hagamos. Porque Él sabe que tenemos puesta nuestra confianza en Él y que no le vamos a defraudar. Así pues que, hermanos, los invito a que tengamos cada día comunión con el Espíritu Santo, que oremos en el Espíritu, que oremos en comunión con Dios, que tengamos tiempos de meditación de la palabra y de reflexión sobre la palabra de Dios, y busquemos la administración del Espíritu Santo de Dios en nuestra vida para que Él nos guíe en el camino que debamos andar. Y cuando el Señor nos guíe, vayamos en ese camino, por favor. Dios, oremos. Padre Celestial, Dios del cielo y de la tierra, te damos gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, Dios. Te damos gracias, bendito Dios del cielo, porque tú nos permites nacer del agua y del Espíritu, Señor. Hoy, bendito Dios del cielo, te clamamos, Señor, porque nos des la oportunidad, Padre Celestial, de bajar las aguas bautismales, Padre Celestial, y que podamos, Señor, recibir el don del Espíritu Santo y que nos convirtamos en el templo del Espíritu Santo de Dios. Y que ese Espíritu empiece a morar en nosotros y pueda obrar e interactuar con nosotros, Señor, para que podamos llevar unas vidas de obediencia a tu palabra, Señor, y que podamos cumplir el propósito que tú tienes con nuestra vida, Dios. Te lo clamamos en el nombre de Cristo Jesús, Dios, y te damos gracias por tu amor y misericordia. Amén y amén. Queridos hermanos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Los invitamos a nuestro devocional diario a las 8 de la noche, vía Zoom, con el ID que aparece a continuación. Feliz día. Un abrazo.